¿cuáles son los datos más finos que podemos aportar a estas cifras gruesas que estamos dando? Bueno, primero hacer una aclaración que estas cifras que estamos dando corresponden al primer trimestre del año, Sí. o sea, lo que fue enero, febrero y marzo, que son los datos, o sea, porque el cálculo se realiza con los datos de la encuesta permanente de hogares que lanza INDEC, y bueno, los únicos datos disponibles hasta el momento son los del primer trimestre. Entonces hay que entender por ahí el contexto, que era que veníamos de una inflación bastante fuerte en diciembre, la inflación de enero también fue alta, febrero, marzo, o sea, todavía fueron los meses de mayor inflación, ¿no? Y en el marco de eso, un poco también, como decían en la presentación, en un contexto donde el mercado laboral está fuertemente heterogeneizado, tenemos un 50% de informalidad laboral, cuentapropistas. Entonces, en ese contexto, muchos hogares no pudieron ver un incremento de sus ingresos en la misma proporción que la inflación, y un poco esa pérdida del poder adquisitivo, que nosotros calculamos que en promedio fue de un 20% en Córdoba, impactó de lleno en lo que es la estructura de la sociedad cordobesa. Y un poco los datos que veíamos era esto, una caída en lo que es la clase media. O sea, teníamos que en el primer trimestre del 2023 el 49% de los cordobeses se enmarcaban dentro de lo que era la clase media, y en el primer trimestre del 2024 ese indicador bajó a un 38%. Entonces ahí tenemos aproximadamente unas 100.000 personas que dejaron de ser clase media, siempre midiendo solo el indicador de ingresos, ¿no? También tener en cuenta eso, porque es una realidad que pertenecer o no a una clase social también tiene en cuenta otras cuestiones, no solo los ingresos. Por ejemplo, el caso de la clase media podemos verlo asociado, no sé, a tener o no tener una prepaga, a poder salir de vacaciones, bueno, distintas cuestiones que también hace si una persona pertenece o no a una clase social. Pero bueno, vemos ese indicador, ¿no? Esa caída en la clase media, y por el contrario vemos un incremento en lo que es la clase baja, que sería la pobreza y la indigencia, donde actualmente, o sea, en el primer trimestre del 2024, la pobreza ascendió a un 51% en lo que es Gran Córdoba. Claro. Entonces, bueno, son indicadores preocupantes, pero que van de la mano, ¿no?, de lo sucedido a principio de año. Esa era la pregunta que seguía, y casi que ya me la contestaste, cuando estos gobiernos hablan de la política del derrame, que se refiere siempre a la abundancia, ¿no es cierto?, que va a ir mejorando la calidad de vida de las clases inferiores. Bueno, acá el derrame que se ve es inverso, es de un derrame de una clase media que me estaba señalando, que pasa de clase media pobre, y que supuestamente, y ya me lo estabas diciendo recién, con las clases que están más abajo pasa lo mismo. El que está pobre cae en la indigencia, y bueno, y de la indigencia no sé a dónde se cae. Sí, esto fue lo que se vio en ese primer trimestre, justamente eso que vos estabas comentando, como de gente que a lo mejor estaba en la pobreza cayó en la indigencia, gente que estaba en la clase media baja cayó a la pobreza, clase media, y así, o sea, ese derrame para abajo. Pero que bueno, que tiene la principal explicación en que este indicador es monetario, o sea, mide la cuestión de los ingresos, y tuvimos que en los primeros meses del año la canasta básica total, que es lo que se utiliza para medir si una familia es o no es pobre, tuvo un incremento importante. ¿Por qué? Porque los alimentos que venían de tener precios controlados a principio de año se liberaron, entonces eso hizo que la canasta básica total aumentara su valor. A la par, los ingresos de las familias no aumentaron en la misma proporción, y en consecuencia, cuando uno mide este indicador, vemos estos números, ¿no? En la comparativa a la pandemia, porque también ese es un dato importante tener en cuenta, es que la pobreza es del 51% en el primer trimestre del 2024, en la pandemia fue el 49%, o sea, 2% más alto que lo que fue en la pandemia. Pero no hay que dejar de decir también que en la pandemia tuvimos, en cuestión de ingresos, los refuerzos que fueron el IFE, claro, el ATP y demás, que eso fue lo que colaboró a que la pobreza no fuera tan alta, claro. Catalina, Janina te saluda, buen día. Te pregunto desde el desconocimiento absoluto, cuando ustedes vuelvan a hacer una medición similar en los meses que siguen, cuando registros de la inflación bastante más bajo, el viernes estuvo Caputo aquí en Córdoba y dijo que se esperaba que aún fuera más bajo del último 4% que registramos en julio, ¿hay posibilidades de que estas personas que cayeron a la pobreza o que dejaron de pertenecer a la clase media vuelvan
a pertenecer a esa clase social. No sé si los indicadores así lo permiten o una vez que se caen, se sobreentiende que perdieron, por ejemplo, el empleo formal y eso les dificultaría volver. No, es una posibilidad que, o sea, y es lo que nosotros preveemos, que estos indicadores a partir de lo que es el segundo trimestre empiecen a dar un poco mejor, justamente por esto que vos decías, Janina, de que, bueno, la inflación comenzó a bajar a partir de marzo-abril, ya empezamos a ver números mucho más bajos, y a la par, principalmente ahí alrededor de junio, estuvimos viendo que los ingresos laborales comenzaron a tener una recuperación muy lenta, ¿no? O sea, todavía estamos incluso por detrás de lo que fue noviembre del 2023, que ya venían bajo los salarios, pero empezamos a ver una recuperación con respecto a lo que fue los primeros meses del año. Entonces, eso va a hacer que los indicadores den mejor, o sea, que la inflación haya bajado y los ingresos se empiecen a recuperar un poco, va a hacer que estos indicadores den mejor. ¿Por qué? Porque gran parte de estas personas, ¿no?, que estamos viendo que caen, o sea, que en los indicadores nos da que ahora pertenecen a la clase baja, que dejaron de pertenecer, por ejemplo, a la clase media baja, son personas que por ahí mantienen sus ingresos laborales, pero perdieron poder adquisitivo y como consecuencia vemos reflejado esto. Entonces, cuando su poder adquisitivo recupere un poco, seguramente el indicador nos dé que mejoraron su calidad de vida y que ahora están en otra clase social, ¿no? Bien.